Alerta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Bueno, justamente como escuchábamos, Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada anteriormente conocida como Blackwater, se unió este sábado a las operaciones policiales en Guayaquil, según informaron funcionarios locales. El Estado ecuatoriano no puede continuar la lucha contra el crimen organizado sin la intervención de fuerzas extranjeras. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Wagner Bravo, él es exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, y a quienes nos escuchan a través de Notimundo. La intervención que veíamos en los medios de comunicación se realizó la madrugada de este sábado en la ciudad de Guayaquil, donde Prince pues se veía en las imágenes que acompañó a los ministros del Interior John Reinberg y de Defensa Giancarlo Lofredo. Prince es el fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, ahora conocida como Academy. El operativo denominado Apolo 13 se ejecutó en los suburbios de Portete, el Batallón del Suburbio, zonas consideradas focos de la violencia en Guayaquil. Más de 500 policías y militares junto con 7 fiscales realizaron controles de armas, municiones y explosivos. Wagner, cuéntenos qué se espera de la cooperación de Prince en estos temas de seguridad. Bueno, Gisela, yo creo que Fuerzas Armadas y Policía, de lo que yo conozco fundamentalmente, Fuerzas Armadas, son muy profesionales. El problema al que nos enfrentamos hoy es que tenemos 3 amenazas a la seguridad nacional. Y esas amenazas, cuando se las llega a determinar, como en este caso los grupos terroristas, quiere decir que tienen el suficiente poder para enfrentarle al Estado y poder en un determinado momento también eliminarle o neutralizarle al Estado. Y eso es por los muchos recursos que tiene. En el mundo todo se mueve con recursos y el narcotráfico, que es la principal causa de los crímenes que tenemos en el país, maneja muchísimo dinero. De ahí el armamento, de ahí lo sofisticado que tienen los medios de comunicación, etcétera, y que de una u otra forma nosotros llegamos a este punto porque en los últimos 20 años, especialmente en la década perdida, no pudimos fortalecer esas capacidades estratégicas. Y las Fuerzas Armadas en este momento deben estar con unos 30 o 35% de sus capacidades estratégicas. Eso quiere decir hombres, tecnología, medios, abastecimiento, recursos, e inclusive los recursos para el entrenamiento. Las Fuerzas Armadas van saliendo a diferentes países para ir obteniendo la experiencia de otros países, volver a analizarlas en el Ecuador y hacer nuestra propia doctrina. En este caso, yo creo que lo que más nos falta son medios y fundamentalmente inteligencia. Ahora, en la cooperación internacional con este creador de la academia, ellos tienen ya mucha experticia porque son ejércitos privados que están actuando por todas las partes. Justamente en ese punto me gustaría que conversemos, porque esta empresa, Blackwater, comenzó como un servicio de entrenamiento militar y de hecho, como usted lo acaba de mencionar, pues prestó servicios de seguridad para los Estados Unidos en zonas de guerra, como Bagdad, por ejemplo. El Ecuador Wagner está pidiendo ayuda en los lugares adecuados, y digo esto porque aún con el conflicto armado interno que tenemos, podemos realmente comparar la situación del crimen organizado en el Ecuador con zonas de guerra como las del Medio Oriente. Bueno, está declarada una guerra, Gisela, pero lo que sí hay que tener claro es que ellos no van a poder actuar en operaciones militares ni policiales. Porque eso no lo permite la Constitución, además de que el artículo 5 tampoco permite las bases militares. Pero también recordemos que en la época del Alfaro Uribe Carajo, en la década de los 80, se trajo un asesor israelita, Ran Gassit, porque, como digo, la experiencia que ellos tienen, su expertise... ¿En el gobierno de León Febres Cordero? Nos puede servir a nosotros muchísimo para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o qué más necesitamos hacer. Desde luego, lo que yo le he escuchado al señor es fundamentalmente van a darnos información. ¿Por qué? Porque hay información. Muchos de los cabecillas de estos grupos terroristas ya no están en el país. Otros grupos están lavando mucho dinero. Entonces, yo creo que el presidente Noboa ha hecho de muy buena forma en la coyuntura el poder detener el escalamiento de la violencia. Pero ahora hay que pasar, se podría decir, a una segunda fase,
ir atacando esas causas estructurales que nos están llevando a la violencia. Y eso es con apoyo internacional, porque los recursos que tiene el país no son suficientes. Para manejar operaciones militares, Gisela, se necesita tener un objetivo. El objetivo está claro, neutralizarlos. Un escenario. ¿Quién conoce más que nosotros del escenario? No vaya a ser que ellos también vengan a aprender. No pensemos que nosotros somos neófitos o no sabemos qué hacer. Es posible que ellos también vengan a aprender, porque la realidad de Europa y de otras guerras, como tú lo dices, es muy diferente a lo que nos pasa en el Ecuador. Pero lo que sí nos falta son recursos, tanto económicos cuanto tecnología y la experticia en inteligencia para poder determinar en dónde y cómo están estos delincuentes. Ahora, Wagner, ¿qué sucede con los niveles de seguridad ciudadana? ¿Es lo mismo enfrentar problemas de seguridad ciudadana que enfrentar conflictos de seguridad nacional? Es diferente, Gisela, por eso yo hablo siempre de que hay 3 niveles de la violencia en el Ecuador. La seguridad o la delincuencia común, que es la que nos roba la casa, nos roba el celular, etcétera, etcétera. Pero también hay, y que eso es más prevención. Por eso es necesario el Consejo de Política Criminal y el actuar de los grupos, de los gobiernos autónomos descentralizados, que deben dedicarse a la prevención, a crear otra vez ese tejido social, de que los ciudadanos no compren cosas robadas. El segundo nivel es el crimen organizado, que hoy ha migrado de la delincuencia común desde mi punto de vista y está secuestrando y vacunando, pero que no ha llegado a matar. Y el tercero es este crimen organizado hoy llamados terroristas, que ellos por más acciones que hagamos no van a dejar su buen negocio. Es un buen negocio que ni siquiera es manejado por nuestros delincuentes criollos. Eso es manejado por las mafias que están en México, están en Europa, y que nosotros podemos declarar 50 guerras, pero no vamos a poder detenerlo porque tienen que continuar su negocio. Entonces, aquí también el plan de seguridad integral tiene que tener los 3 niveles de actuación. ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia común? Causas coyunturales y estructurales. ¿Qué vamos a hacer con el crimen organizado que no ha llegado a ser criminal? Causas estructurales y coyunturales. Y la ofensiva internacional para eliminar el tráfico de drogas, que viene con armas, que viene con prostitución, que viene con lavado de dinero. Entonces, esos 3 niveles tienen que estar en el plan de seguridad integral. Hoy este señor de la academia viene porque estamos muy preocupados por las muertes violentas, pero tenemos que preocuparnos de los 3 niveles, Gisela. Así es. Ahora, volviendo al tema de Prince, que como usted dice, pues, y lo han mencionado las autoridades también, él va a ser como un asesor para nuestras fuerzas de seguridad, es decir, va un poco a capacitarlos, digamos, en el tema de capacitación, pero sin embargo su nombre ha generado mucha polémica porque se lo había vinculado con hechos que generaron pues gran atención mediática. Leía yo unos datos que en 2007 un operativo de Blackwater en Bagdad terminó con la muerte de 17 civiles, lo que pues desató cuestionamientos sobre el uso de las contratistas militares. Los niveles, ¿usted cree que estos niveles de cooperación con fuerzas extranjeras, porque también se ha hablado del tema, ¿no? No solo la capacitación, sino el apoyo de fuerzas extranjeras, se puede garantizar que civiles inocentes no se vean afectados con sus acciones? Ellos iniciaron, como tú decías, Gisela, como una compañía de seguridad de entrenamiento, y después se volvieron entre los 10 o 12 grupos de ejércitos privados que hay, y que lo que tienen que hacer es un contrato con diferentes gobiernos para poder actuar como lo han hecho en Medio Oriente. En el caso del Ecuador debe haber un contrato, no debe haber una alianza, porque nosotros no podemos ser una alianza privada. Hoy tiene que haber un contrato que necesitamos conocer cuáles son lo que ellos van a realizar y cuánto nosotros como Estado vamos a pagar. Pero también hay niveles de conducción, Gisela. El nivel táctico, que es lo que estamos viendo en la televisión, que ayer o anteayer estuvo este señor en una casa. Al día se hacen, creo que 300 o 500 intervenciones. Él no va a poder estar en todas partes. El segundo nivel, que es el operativo, donde está el jefe del comando conjunto, que ya va a la planificación militar. Y el último nivel, que es el político estratégico, donde está el presidente de la República, con el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Entonces tenemos que determinar si su experiencia como jefe o dueño de esta empresa, ¿a qué nivel va a ir? Yo no creo que vayan al nivel táctico, por eso digo que las Fuerzas Armadas son muy profesionales y la policía también. Él debe coger su experiencia, pero para eso está recorriendo el país.
Para eso se fue a esa intervención, para conocer el escenario, que nosotros lo conocemos muy bien, para conocer el personal y nuestra capacitación, para qué somos buenos. Nuestra cultura y nuestra cosmovisión son diferentes a lo que son los norteamericanos o lo que ha pasado en Europa. Entonces le va a tomar un tiempo realmente hacer un análisis de las condiciones de objetivo, de medios, de cultura, de cosmovisión, etcétera, para poder decir, ¿lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien? Pero desde mi punto de vista, sí necesitamos, como lo ha dicho el embajador de Italia, información para no solamente luchar contra los que están armados, sino el lavado de dinero, la minería ilegal, el tráfico de armas, la destrucción de esas plantaciones de hojas de coca que nos rodean a nosotros, que tienen que cambiar a plantaciones real. O sea, hay mucho que hacer, y yo creo que el presidente Noboa, en este año y medio, por el tiempo que tiene, lo ha hecho muy bien. Pero ya, yo creo que él va a ganar las elecciones, pasaría a un segundo nivel para que haya un plan más consistente. No vaya a ser que una política de Estado que se va cuajando ya poco a poco, Gisela. El presidente Lasso en el 2022 dijo, no negocio con los delincuentes y hay que utilizar todas las armas. El presidente Noboa, como política, posiblemente con su análisis, ha continuado con eso. Si cambiamos de gobierno y el próximo gobierno diga, no, ya no quiero mano dura, entonces ya no hay una política de Estado y volveríamos a cero. Hay mucho que hacer, pero yo creo que al momento el apoyo internacional y los pasos que se están dando y que se han dado, habida cuenta, Gisela, que hay 3 convenios que tenemos con los Estados Unidos: interdicción aérea, interdicción marítima, estatus de fuerza. Hay 3 amenazas declaradas: narcotráfico, minería ilegal y grupos terroristas. Y una prioridad de que desde mi punto de vista es el mal de todos los ecuatorianos, es la corrupción que está enraizada en todas partes. Sobre todo eso tenemos que pelear. Ahora, obviamente el tema de Prince y su asesoría en el Ecuador a través de un contrato con todas las formalidades que sean, obviamente ha sido muy utilizado políticamente. Estamos en campaña y era obvio que esto iba a pasar, pero también hay que tomar en cuenta que en nuestro país ya existen casos de desapariciones forzadas y de detenciones ilegales, como fue el caso de los 4 niños de las Malvinas, y hay una cierta preocupación que es válida y que es legítima, ¿no? De algunos sectores. Por eso iba mi pregunta hacia si la cooperación privada es una manera de enfrentar la actual crisis de seguridad, o es la única manera que existe, o no hay otras vías. Hemos visto también, hablamos de convenios de que necesitamos la ayuda exterior. Definitivamente la necesitamos, no tenemos el dinero, tal vez no hemos enfrentado antes una crisis de inseguridad con bandas organizadas del narcotráfico tan fuertes, pero Estados Unidos ya estuvo en Colombia y Colombia sigue igual. Gisela, la Comunidad Andina de Naciones tiene un plan para erradicar la minería ilegal. En Colombia, en Perú, en el Ecuador y en Chile. Eso es lo que necesitamos, hacer una coalición. ¿Por qué hay una coalición de la OTAN en Europa? Porque ellos la están viendo, después de la eliminación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la Rusia como una amenaza. E hicieron la OTAN para poderse defender. Sudamérica, yo creo que está bajo un ataque del crimen organizado, por muchísimas razones. Y luego de eso, ¿dónde está esa coalición? Aquí estuvo la Comunidad Europea hasta septiembre del año pasado apoyando a mejorar el sistema penitenciario. Hoy el embajador de Italia dice, les vamos a apoyar para el control del lavado de dinero. Y así diferentes países están queriendo ayudarnos. Entonces tenemos que hacerlo. No es la única. En este caso, este señor Prince, que es experto en utilizar armas y en una guerra ya de combate, de hechos reales, de fusiles, él va a asesorar sobre eso. Pero nosotros necesitamos asesoramiento de otro lugar. Ahora, hoy de mañana hablaba yo, Gisela, que soñaba lo que pasó el 27 de enero del 95, donde el extinto presidente Sixto Durán Ballén reunió a todos los políticos, dejaron sus banderías políticas y dijeron el país está bajo una amenaza y se pusieron de acuerdo. ¿Usted cree que es posible eso en un país tan polarizado? ¿Cree que es posible? Perdón. ¿Cree usted que eso es posible en un país tan polarizado, que bajen las banderas políticas en medio de incluso a días de una elección presidencial? Yo creo que es un poco Debería difícil. ser, Gisela, porque todas las encuestas de las empresas determinan que la población, los 17 millones de ecuatorianos, estamos con miedo por la violencia.
Entonces deberían dejar las banderías políticas en este momento, porque mañana tal o cual candidato, cualquiera de los dos que gane, va a tener el mismo problema. Y qué mejor si desde ahora comenzamos a hacer las acciones. Pero el soñar en eso se llama cultura política. Deberían, asamblea, todos los 17 millones de ecuatorianos, a Gisela, porque no le están atacando al gobierno, le están atacando a los 17 millones de ecuatorianos. Por eso digo que la seguridad integral nos abarca a todos. Ojalá. Yo no escuché cuando hubo el primer debate a los 16 candidatos, lo único que les escuché es que van a continuar con Fuerzas Armadas. Nadie ha hablado de las causas estructurales, las causas coyunturales. Nadie ha hablado del trabajo de la alcaldía y de las prefecturas. Nadie ha hablado de los medios de comunicación. Gracias por esta entrevista, Gisela, que permite formar una cultura de paz, una cultura de seguridad. Nadie ha hablado de que el ciudadano no robe, porque si roba, hay quien compre. Nadie ha hablado de que tenemos que iluminar las calles para que no haya espacios donde nos asalten. Hay mucho por hacer, como usted dice, Wagner. Público. O sea, hay muchísimas cosas que hacer, Gisela. Así es. Ojalá y tengamos la oportunidad de que ese sueño se haga realidad y que los políticos bajen las banderas y se pongan a conversar por el país. Yo le agradezco muchísimo, Wagner. Gracias, Gisela. En este momento todos deberíamos plegar. Lo que esté haciendo el gobierno, que creo que lo hace con una muy buena intención, deberíamos apoyar. Y pedirles a los ecuatorianos que este domingo decidamos bien. La inoperancia y la miopía de hace 15 años nos tiene hoy aquí, con una debilidad institucional muy grave, y estamos pagando las consecuencias. Ojalá no cometamos ese error para que nuestros nietos en 15 años nos echen la culpa a nosotros. Muchísimas gracias. Una buena tarde. A usted, muchísimas gracias. Nos acompañó Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. Notimundo a la carta.